Cuando despedía a mi amiga en el aeropuerto, de pronto vi a mi nuera sentada en la sala de espera, abrazada a un hombre mayor. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y decidí escuchar lo que hablaban. Mañana, en el juicio, me haré pasar por la víctima de un marido violento. Espera a ver mi gran actuación. Yo sonreí apenas, y marqué el número de mi hijo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, me desperté temprano, cuando el amanecer apenas se asomaba por la ventana. Hoy era el día de despedir a mi comadre Piedad en el aeropuerto. Ella no tiene familia aquí, solo me tiene a mí, su amiga de tantas décadas, como única despedida. Piedad iba a Puebla a visitar a su hija, y yo quería hacer algo para que sintiera un poco de calor de hogar antes de su viaje. Le envolví unos tamales que habían sobrado de ayer, los puse en un tupper chico, pensando que podría comérselos en el camino. Tomé un taxi, de esos coches viejos que siempre huelen un poco a aceite de motor. Piedad iba a mi lado, contándome de todo, que si su hija acababa de tener a su nieto, que si el horno de su casa llevaba una semana descompuesto y nadie iba a arreglarlo. De camino al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, las calles estaban a reventar, un mar de gente apurada, pero yo solo deseaba que el tiempo pasara más lento, para poder guardar esos momentos de calma junto a Piedad. Al llegar al aeropuerto, buscamos un rincón en la sala de espera de la Terminal 2, justo cerca de su puerta de embarque. Los asientos estaban helados, el aire olía a desinfectante y los altavoces no paraban de anunciar vuelos. Piedad dejó su bolsa en el suelo, sacó una foto de su nieto y me presumió los ojazos del bebé. Luego se levantó, diciendo que iba al baño un momentito. Asentí y decidí dar una vuelta para estirar las piernas. Caminaba despacio, observando el ir y venir de la gente. El aeropuerto es como un mundo en miniatura, un lugar donde todos llegan y se van, cargando sus propias historias. Me detuve cerca de una cafetería con la intención de comprar un jugo de naranja, cuando de repente el corazón me dio un vuelco. A unos 10 pasos de mí, en una fila de asientos más adentro, vi a Silvia, mi nuera. La persona que se suponía que debía estar en casa, o al menos, en algún lugar que yo supiera. Pero estaba aquí, en el aeropuerto, sin habernos dicho una palabra ni a mí ni a Ramón. Me quedé tiesa, sintiendo como si alguien me apretara el pecho. Silvia no estaba sola. A su lado había un hombre mayor, bien vestido, con un saco gris impecable y un Rolex que brillaba bajo las luces. Llevaba un portafolio de piel, con un aire de poder, pero su sonrisa tenía algo que me heló la sangre. Silvia lo abrazó, se le acercó al oído para susurrarle algo y luego soltó una risita. Le acomodó el cuello de la camisa, le ajustó la corbata, un gesto de una intimidad extraña. Yo me quedé ahí, con los pies pegados al suelo, la cabeza dándome vueltas. Saqué el celular, con las manos temblorosas. Fingiendo que mandaba un mensaje, grabé un video corto a escondidas. No sé bien por qué lo hice, quizá fue un instinto, el deseo de tener una prueba para no convencerme después de que había visto mal. Justo en ese momento, una ráfaga del aire acondicionado hizo que se les cayeran unos papeles que estaban viendo. Silvia se agachó a recogerlos y su risa sonó de nuevo, clara pero afilada. La escuché decir perfectamente: en el juzgado, yo voy a ser la víctima de un esposo violento. Ya verás qué buena actriz soy. Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. ¿Un esposo violento? ¿Se refería a Ramón, mi hijo? ¿El hijo que crié, que he amado toda mi vida, el que nunca le ha levantado la voz a nadie? Me quedé helada, con el corazón desbocado y la respiración agitada, como si se hubieran robado todo el aire del aeropuerto. Retrocedí deprisa y me escondí detrás de una columna grande, con miedo de que me vieran. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué estaba haciendo Silvia? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué hablaba así de Ramón? Intenté respirar hondo, pero el pecho me dolía. Todos estos años había intentado querer a Silvia como a una hija, aunque ella siempre mantuvo su distancia conmigo. Pensé que era solo su forma de ser, pero ahora me daba cuenta de que había algo más profundo, más oscuro. Piedad regresó con una botella de agua y me preguntó, sin darle importancia, ¿por qué estaba tan pálida?
Negué con la cabeza, forzando una sonrisa, y le dije que seguro era el cansancio de estar tanto tiempo de pie. No podía decirle nada, no en ese momento. La acompañé hasta su puerta, viendo cómo su figura se perdía tras el control de seguridad. Cuando Piedad se fue, el aeropuerto se sintió de pronto vacío, igual que mi corazón en ese instante. Pedí un taxi y me subí con la cabeza hecha un lío. Mirando por la ventana, la ciudad pasaba como una mancha de colores borrosos, pero yo no tenía mente para nada. Apenas me senté en el coche, tomé el celular y marqué el número de Ramón. Cuando contestó, su voz sonaba normal, como siempre. «Mamá, ¿qué pasó?». Respiré profundo, tratando de que mi voz no temblara, aunque por dentro sentía un huracán. «Necesito verte esta noche, hijo», le dije con un hilo de voz. «Solos tú y yo. Es importante». Ramón se quedó en silencio un momento y luego respondió. «Claro, mamá. Llego en la noche». Colgué antes de que pudiera preguntar más. Le pedí al taxista que me llevara directo a mi casa, un lugar donde pudiera estar sola y pensar en calma, sin que nadie me molestara. Esa noche cité a Ramón en un cafecito discreto en la esquina de la calle Moras, un lugar apartado que nadie de la familia de Silvia conocía. Necesitaba un espacio donde pudiéramos hablar con total franqueza. Llegué temprano y escogí una mesa en un rincón, cerca de la ventana, pero lo suficientemente escondida para que nadie nos viera. El café era pequeño y acogedor, con un olor a madera vieja y a granos tostados que creaba una atmósfera cálida, pero yo me sentía helada por dentro. Me quedé sentada, abrazando mi taza de té caliente, con la mirada perdida en la calle. Los coches pasaban a toda velocidad, las luces de los postes parpadeaban, pero nada lograba calmar mi ansiedad. Revisé mi celular. El video que grabé en el aeropuerto seguía ahí, como una prueba viva que también era una herida abierta en mi corazón. Me pregunté si no estaría exagerando, si tal vez había malinterpretado a Silvia, pero entonces la imagen de ella acariciando el cuello de ese hombre y el tono calculador de su voz volvían a mi mente, y sabía que no podía estar equivocada. Unos 15 minutos después, entró Ramón. Llevaba una camisa blanca, bien peinado, pero su mirada estaba llena de preocupación. «Mamá, me tenías preocupado», dijo mientras se sentaba frente a mí. «¿Qué pasó que tuviste que citarme aquí?». Su voz era suave, pero noté un toque de confusión. Ramón siempre ha sido un buen hijo, siempre pendiente de mí, pero hoy sabía que esta conversación no sería fácil. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero mis manos temblaban al sacar el celular. «Mira esto», le dije, pasándole el teléfono con el video ya listo. Ramón lo tomó, con los ojos fijos en la pantalla. Observé cada uno de sus gestos, cómo su curiosidad se transformaba en duda, y de repente se rió. Su risa sonó seca, hueca, como si le acabara de contar un mal chiste. «Ay, mamá», dijo, dejando el teléfono sobre la mesa. «Ya sé lo que estás pensando. Pero puede ser un socio, un colega. Silvia apoya muchos proyectos comunitarios, conoce a un montón de gente. Que la vea siendo amable con alguien no significa que me esté engañando». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Me había preparado para muchas reacciones, pero no para una negación tan rotunda. «Ramón», le dije, con la voz temblorosa, «escuché perfectamente lo que dijo Silvia. Mencionó que iba a hacerse la víctima, que tú le pegabas. Hijo, yo sé que tú no eres así». Intenté mantener la compostura, pero sentía que me quemaba por dentro. Le conté con detalle lo que había escuchado en el aeropuerto, cada palabra, cada gesto de Silvia con ese hombre. Quería que Ramón entendiera que no estaba inventando nada, que lo había visto con mis propios ojos. Pero Ramón frunció el ceño, con una clara molestia en la mirada. «Mamá, estás desconfiando de mi esposa», dijo, alzando un poco la voz. «Silvia es una buena persona, es dulce, siempre nos cuida a mí y a Camila en todo. Ella no es el tipo de persona que inventaría algo tan absurdo». «¿Estás segura de que oíste bien? ¿No lo habrás malinterpretado?». Sentí como si alguien me estuviera ahogando. Mi hijo, el hijo que he amado toda mi vida,
Se estaba poniendo del lado de otra persona, sin creerle a su propia madre. «Míralo bien», le dije, casi suplicando. «Esa no es la forma en que uno habla con un colega. No quiero que sufras, pero no puedo dejar que te engañen». Lo miré a los ojos, esperando ver una pizca de duda, un poco de vacilación. Pero no. Apartó mi mano, como si quisiera desechar todo lo que le acababa de decir. «Seguro fue un malentendido», repitió, con la voz más dura. «No hagas un drama de esto, mamá. Yo confío en mi esposa. Silvia me ama, y sé que no haría nada para lastimar a nuestra familia». Se me hizo un nudo en la garganta y no pude decir nada más. Pensé que Ramón al menos me escucharía, que haría preguntas, que querría saber la verdad. Pero eligió creerle a Silvia. Eligió protegerla a ella en lugar de a su madre. Me quedé ahí, con el celular aún en la mano, sintiendo que el mundo se me venía encima. Ramón se levantó, me dio una palmada suave en el hombro y suavizó la voz. «Entiendo que te preocupes por mí, pero esta vez estás exagerando. Tengo cosas que hacer, así que me voy». Me miró, esbozó una sonrisa forzada y se dio la vuelta para salir del café. Me quedé sola, bajo la luz tenue del lugar que iluminaba mi taza de té ya frío. Mis manos seguían temblando y el teléfono descansaba sobre la mesa, como un recordatorio de mi fracaso. Esperaba que esta conversación hiciera que Ramón abriera los ojos, que nos ayudara a enfrentar la verdad juntos. Pero en lugar de eso, solo recibí su negación y sentí una distancia invisible crecer entre mi hijo y yo. Me pregunté, ¿desde cuándo se había vuelto Ramón tan ciego? ¿Desde cuándo Silvia tenía tanto poder como para hacer que mi hijo dejara de creer en su propia madre? 3 días después de la plática en el café, mi corazón seguía pesado como una piedra. Ramón no me creía, y eso me dolía más que lo que había visto en el aeropuerto. Sabía que no podía forzar a mi hijo a ver la verdad si no estaba listo, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Silvia, mi nuera, estaba ocultando algo, y decidí que lo averiguaría por mi cuenta. No volví a llamar a Ramón. No quería molestarlo más. En lugar de eso, empecé a observar en silencio, esperando una oportunidad para entender mejor lo que estaba pasando. Ramón me había dicho que últimamente él y su esposa estaban muy ocupados, así que me ofrecí a recoger a Camila, mi nieta, de la primaria San Mateo. Cada tarde me paraba frente a la reja de la escuela, viendo salir a la multitud de niños, y sentía un alivio al ver la sonrisa radiante de Camila. Esa niña de 4 años era mi luz, la razón por la que intentaba mantener la calma en medio de esta tormenta. Una tarde, llevé a Camila a una pastelería cerca de la escuela, donde vendían los flanes que tanto le gustaban. Nos sentamos en un rincón, mientras la luz del sol se colaba por el cristal, iluminando el cabello negro y brillante de Camila. La niña comía y me contaba cosas de la escuela, con su vocecita clara como una campanita. Pero de repente, se detuvo, me miró con sus grandes ojos redondos y dijo en voz baja: «Abue, ayer vi un papel en la bolsa de mi mamá. Decía que papá le pega». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Dejé mi vaso de jugo sobre la mesa, tratando de que mi voz sonara lo más tranquila posible, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. «¿Viste algo más, mi amor?», le pregunté, con toda la suavidad que pude. La niña asintió, apretando la cucharita con sus manitas. Había un dibujo de una mano con moretones. Se veía muy feo, abue, pero papá nunca le ha pegado a mamá. Papá solo la abraza. Se me encogió el corazón. Una niña de 4 años, tan inocente y pura, viendo cosas que no debería. Le tomé la mano a Camila y le sonreí para que no se asustara, pero por dentro me sentía destrozada. ¿Un dibujo de una mano con moretones? ¿Sería eso lo que Silvia estaba preparando para montar su historia de esposo violento que escuché en el aeropuerto? Llevé a Camila a casa y en el camino le fui preguntando más cosas, con cuidado de no alarmarla. ¿Has visto a tu mami salir con algún señor que no conozcas?, le pregunté, como si estuviera contándole un cuento. Camila dudó y luego negó con la cabeza. Pero después de un momento dijo en voz baja:
Un día mi mamá dijo que iba a una junta de papás, pero no fue a la escuela. Oí que la maestra dijo que no había llegado. Me detuve, fingiendo que le amarraba las agujetas, pero en realidad era para ocultar la ola de emociones que me invadía. Silvia mentía, no solo a Ramón, sino también a su propia hija. Abracé a Camila y le susurré: «Te quiero mucho, mi niña», mientras contenía las lágrimas. No quería que viera a su abuela derrumbarse. A la mañana siguiente, fui temprano al mercado y compré un cuaderno pequeño, de esos con cubierta de piel café que siempre me han gustado. Empecé a anotar cada detalle extraño relacionado con Silvia. Las palabras que dijo en el aeropuerto, su cercanía con aquel hombre y ahora, la historia de Camila. Escribía con cuidado, línea por línea, como si estuviera pintando un cuadro donde cada trazo me acercaba más a la verdad. Pero sabía que estas piezas sueltas no eran suficientes. Necesitaba más pruebas, algo más sólido, no solo para convencerme a mí misma, sino para que Ramón no pudiera negarlo. Recordé unos papeles del banco que Ramón me había pedido guardar cuando él y Silvia estaban tramitando el crédito para su casa. Por suerte, no había cambiado la contraseña de su cuenta en línea. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a mi vieja computadora y respiré hondo antes de entrar. Revisé el historial de movimientos y sentí que el corazón se me detenía al ver varios retiros de grandes cantidades de dinero, cada uno por decenas de miles de pesos. Esos movimientos no tenían ninguna descripción clara, solo decían retiro en efectivo o transferencia. Ramón nunca ha sido un derrochador y sé que siempre ha sido muy cuidadoso con el dinero. ¿Estaría Silvia detrás de esto? ¿Qué estaba haciendo con esas cantidades? Un día decidí ir a casa de Ramón, llevándole un poco de pan de elote que le encanta a Camila. Le dije a Silvia que solo quería pasar a ver a mi nieta y ayudar un poco con la limpieza. Silvia sonrió, como siempre, pero su mirada tenía algo frío, como si me estuviera analizando. Mientras Camila aún no llegaba de la escuela, fingí que limpiaba la mesa del comedor y luego entré a escondidas a la recámara de ellos. En una mesita, vi el cuaderno de notas de Silvia, el que siempre dejaba ahí. Lo abrí rápidamente, con las manos temblorosas, y le tomé foto a algunas páginas con mi celular. Una línea me hizo detenerme en seco. LB, viernes 10 de la mañana, retiro 15,000 pesos mexicanos. Cerré el cuaderno deprisa. Lo dejé exactamente donde estaba y salí como si nada. Al volver a casa, revisé de nuevo el estado de cuenta de Ramón. Justo ese viernes, había un retiro de 15,000 pesos que coincidía perfectamente con la nota de Silvia. El corazón me latía con fuerza. Sentía que acababa de encontrar una pieza clave. Pero, ¿quién era LB? ¿El hombre del aeropuerto? ¿O alguien más? Me quedé sentada en mi pequeña habitación, mirando mi cuaderno de piel, llena de dudas y miedo. Sabía que no podía seguir basándome en pistas sueltas o en el relato inocente de Camila. Necesitaba a un profesional, alguien que pudiera seguir a Silvia, que descubriera qué estaba haciendo en realidad. La única persona en la que podía pensar era en el señor Ramiro, un policía retirado, compadre de mi difunto esposo. Él era la persona en la que mi marido confiaba ciegamente, y ahora yo necesitaba su astucia para aclarar este misterio. A la mañana siguiente, preparé una caja con tamales, los que a Ramiro siempre le encantaban, y tomé un taxi a su pequeño departamento en Tlalpan. Las calles de la Ciudad de México estaban, como siempre, llenas de vida, pero yo no les presté atención. Cuando llegué, Ramiro me recibió con su sonrisa de siempre, pero su mirada era aguda como una navaja, como si ya supiera que mi visita no era solo por gusto. Comimos juntos y traté de contarle algunas anécdotas de Camila para aligerar el ambiente, pero al final no pude seguir fingiendo. Saqué las copias de los estados de cuenta, las fotos del cuaderno de Silvia y le conté todo lo que había visto en el aeropuerto. Ramiro se quedó sentado, con un cigarro sin encender en la mano, escuchándome con el ceño fruncido. Cuando terminé, se quedó en silencio un buen rato y finalmente habló, con su voz grave. «Está bien, Juanita, la voy a vigilar unos días, pero tú tienes que actuar como si nada, ¿entendiste? Si sospecha algo,
todo se va a complicar. Asentí, sintiendo que me quitaba un peso de encima, pero en el fondo seguía teniendo miedo. Miedo de que la verdad que buscaba destruyera todo lo que amaba. Miré a Ramiro intentando sonreír. Gracias, Ramiro. No sé qué haría sin ti. Él solo asintió, encendió su cigarro y el humo se elevó, como las dudas que me rodeaban. 3 días después, el teléfono sonó mientras yo limpiaba la cocina. La voz de Ramiro se escuchó del otro lado, breve pero contundente. ¿Tienes tiempo mañana en la mañana? Te voy a enseñar lo que tu esposo llamaba la cruda verdad. El corazón me latió con fuerza, pero no pregunté nada más, solo respondí. Ahí estaré. Esa noche casi no dormí. Me quedé acostada, mirando el techo, tratando de imaginar lo que Ramiro me iba a mostrar. ¿Sería la respuesta que buscaba? ¿O sería otra puñalada aún más profunda en mi corazón ya roto? A la mañana siguiente, llegué a un cafecito cerca del Centro Comercial Reforma 222, donde Ramiro me había citado. El lugar era pequeño, discreto, con mesas de madera vieja y un aroma a café tostado. Llegué temprano y me senté en un rincón, abrazando una taza de té para disimular cómo me temblaban las manos. Ramiro llegó poco después, con una chamarra vieja y una gorra, como si quisiera pasar desapercibido. Se sentó sin decir nada, solo me hizo una seña para que mirara a lo lejos. En un rincón del café, detrás de una maceta grande, vi a Silvia. Llevaba lentes de sol, un vestido azul elegante y el cabello recogido. Frente a ella estaba el hombre del aeropuerto, con el mismo traje gris y el Rolex brillante. Sentí que se me paraba el corazón. Quise levantarme, ir a enfrentarla ahí mismo, pero Ramiro me puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. Tranquila, Juanita. Hablaban en voz baja, pero se notaba la tensión. Veía a Silvia fruncir el ceño, con las manos apretando el borde de la mesa. Luego, abrió su bolsa, sacó un sobre grueso y se lo deslizó al hombre. Él lo revisó rápidamente, asintió y lo guardó en su portafolio de piel. Ramiro, con su vista de halcón, levantó discretamente una pequeña cámara y tomó fotos de toda la escena. Yo me quedé ahí, con la respiración entrecortada, sintiendo cómo me hervía la sangre. Dinero, otra vez dinero. Sabía que en ese sobre muy probablemente estaba el dinero de mi hijo, el dinero que Ramón se mataba trabajando para ganar. Ramiro me hizo una seña para que lo siguiera afuera. Caminamos, manteniendo la distancia, y vimos a Silvia y al hombre ir hacia el estacionamiento. Se separaron. Silvia se subió a un taxi y el hombre a un Toyota Corolla viejo. Me di cuenta de que el coche tenía varias multas pegadas en el parabrisas por estacionarse mal, como una señal de su descuido. Ramiro anotó la placa y luego se volvió hacia mí, con voz grave. Ese tipo se llama Beltrán. Está metido en apuestas y fraudes. Cuando yo estaba en la policía lo investigué. No es trigo limpio, Juanita. Regresamos al café y Ramiro sacó una impresora portátil e imprimió al instante una de las fotos de Silvia entregando el sobre. Cuando tuve la foto en mis manos, sentí que me temblaban. La imagen era nítida, innegable. Silvia, con una sonrisa forzada, dándole dinero a Beltrán. Miré la foto, con un dolor inmenso. Ya no era una sospecha, era una prueba viva de que Silvia estaba haciendo algo turbio y que mi hijo, Ramón, estaba siendo utilizado por ella. Quise llorar, pero las lágrimas no salían. En su lugar, sentí una rabia que crecía, mezclada con el dolor de la traición. Ramiro me dio una palmada en el hombro. Su voz era suave, pero firme. ¿Quieres enfrentarla? ¿O prefieres que la siga vigilando? Lo miré y luego miré la foto en mi mano. Por un momento, me imaginé parada frente a Silvia, con esa foto en la mano, preguntándole directamente, ¿todavía te atreves a mirarme a los ojos? Ramiro asintió, como si ya supiera mi respuesta. Metí la foto en un sobre y la guardé con cuidado en mi bolsa. En mi cabeza, un plan comenzaba a tomar forma. Después de la vigilancia con Ramiro, supe que no podía esperar más. La foto de Silvia entregándole el sobre a Beltrán era una bomba de tiempo en mis manos y decidí que la enfrentaría.
Elegí el Café El Ocaso en la colonia Roma, un lugar pequeño y tranquilo donde Silvia no conocía a nadie y difícilmente estaría prevenida. Quería que el encuentro fuera en mi terreno, donde yo pudiera tener el control. Sentada en mi pequeña casa de la colonia del Valle, tomé el teléfono y respiré hondo antes de marcarle a Silvia. Mi voz sonó tranquila, como si fuera una llamada cualquiera. Quiero verte. Tenemos que hablar de algo privado. Por el teléfono, noté una ligera duda en su voz, pero al final Silvia aceptó, citándome para la tarde siguiente. «Claro, suegra, ahí estaré», dijo, con una voz suave que, sin embargo, delataba su desconfianza. Llegué temprano a El Ocaso y elegí una mesa en un rincón, donde la luz tenue de las lámparas colgantes hacía el ambiente más íntimo. Frente a mí tenía un capuchino humeante, pero por dentro me sentía helada. El sobre con las fotos de Silvia y Beltrán estaba sobre la mesa, como una silenciosa declaración de guerra. Miré por la ventana. El ir y venir de la gente en la Roma era como una pintura en movimiento, pero mi mente no estaba ahí. Solo podía pensar en una cosa. Hoy miraría a Silvia a los ojos y la obligaría a enfrentar la verdad. Silvia entró, puntual como siempre. Llevaba una blusa blanca, el cabello recogido en un chongo impecable y unos lentes de sol que le cubrían la mitad del rostro. Se quitó los lentes, me dedicó su sonrisa de siempre, pero noté que su mirada era fría, calculadora. «¿Para qué me llamó, suegra?», preguntó, con una dulzura cargada de cautela. No respondí de inmediato, solo deslicé el sobre hacia ella en silencio. «Ábrelo», le dije, con voz grave, sin emoción alguna. Silvia miró el sobre y luego a mí, como tratando de adivinar mis intenciones. Lo abrió, sacó las fotos y, en cuestión de segundos, su rostro cambió. Abrió los ojos de par en par, su boca se entreabrió, pero no dijo una sola palabra. Apoyé las manos sobre la mesa, esforzándome por mantener la calma. «Ese dinero es de mi hijo. ¿Y quién es el hombre de la foto? Supongo que tú lo sabes mejor que yo». La miré fijamente, esperando una explicación, una reacción, lo que fuera. Pero en lugar de mostrarse nerviosa, Silvia enarcó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «¿Me está amenazando?», preguntó con un tono desafiante. No aparté la mirada y mi voz se endureció. «No, te estoy dando una oportunidad. Si crees que puedes ocultarlo todo para siempre, me estás subestimando». Mis palabras fueron como una estocada y esta vez vi que Silvia titubeó. Un destello de pánico cruzó su mirada, pero rápidamente recuperó la compostura, guardó las fotos en su bolso y soltó una risa seca. No pensé que se rebajaría a espiarme. ¡Qué decepción! Sentí que la sangre me subía a la cabeza, pero me contuve y respondí con frialdad. La misma decepción que sentí yo al saber que vendes tu dignidad para traicionar a mi hijo y mantener a un amante ludópata. Silvia apretó la correa de su bolso, sus labios temblaban, pero mantuvo el tono. Puede decir lo que quiera, pero si quiere guerra, la va a tener. Se levantó, me dio la espalda y se fue, dejándome sola con mi capuchino ya frío. No la detuve, no dije nada más, solo me quedé ahí, pedí otro café y me lo tomé lentamente, tratando de mantener la calma. Pero por dentro sabía que Silvia no se quedaría de brazos cruzados. La había acorralado y alguien como ella no me lo perdonaría. 3 días después, tal como lo había previsto, Silvia contraatacó. Una mañana, mientras desayunaba con Camila, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de amigas, de vecinos, incluso de gente con la que casi no hablaba, llegaban sin parar. «Margarita, ¿es verdad lo que dicen? ¿De verdad Ramón hizo eso?». Abrí las redes sociales y sentí que el corazón se me detenía. Un video se estaba haciendo viral. En él, Silvia lloraba desconsoladamente, con los brazos llenos de moretones, y contaba con voz temblorosa. Me había quedado callada por respeto a mi hija, pero ese día me pegó una cachetada frente a ella. Hablaba de Ramón, mi hijo, como si fuera un monstruo, un golpeador. Los periódicos digitales locales no tardaron en publicar la noticia. Empresario de la construcción es acusado de violencia por su esposa, evidencia clara en video. Me quedé sentada,
con el teléfono temblando en mis manos, sintiendo que el mundo se me venía encima. Los vecinos cuchicheaban, los colegas de Ramón estaban desconcertados, y lo peor de todo, me enteré de que la empresa había suspendido a Ramón del gran proyecto que estaba liderando. Pensé en Camila, en cómo sus compañeros de escuela la evitarían por las mentiras de su madre. Me dolía el alma, no solo por Silvia, sino porque no había previsto un golpe tan bajo. La había presionado y ahora ella se vengaba destruyendo el honor de mi hijo. Fui corriendo a casa de Ramón. Cuando entré, Silvia no estaba. Solo Ramón, sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. Su teléfono sonaba sin parar, pero él no contestaba. Miré a mi hijo con el corazón encogido. Tenía los ojos rojos, el rostro demacrado, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. «Mamá», levantó la vista, con la voz quebrada. «Tenías razón, estaba equivocado. De verdad no me di cuenta de quién era en realidad». Sus palabras fueron como una puñalada, pero también un rayo de luz. Por primera vez, Ramón aceptaba la verdad. Admitía que había estado ciego. Me senté a su lado, sin regañarlo, sin reprocharle nada. Solo le puse una mano en el hombro y le dije con voz suave pero firme: «Ahora que despertaste, es hora de pelear, hijo. No voy a dejar que destruya a nuestra familia». Ramón me miró, con los ojos aún enrojecidos, pero vi en ellos una chispa de determinación, como un pequeño fuego que empezaba a arder. Sabía que el camino por delante sería aún más difícil, que Silvia no se rendiría fácilmente. Pero esta vez ya no estaba sola. Ramón estaba de mi lado, y aunque mi corazón seguía doliendo, sabía que tenía la fuerza para seguir adelante. A la mañana siguiente, me paré frente a la primaria San Mateo para esperar a Camila, como todos los días. Pero hoy, mi corazón pesaba más que nunca. El video de Silvia se había esparcido por todas partes, convirtiendo a Ramón en un abusador a los ojos del mundo, y sabía que eso también estaba afectando a Camila. Cuando la niña salió, noté de inmediato su mirada perdida. Su sonrisa de siempre había desaparecido. Arrastraba su pequeña mochila, caminando despacio, como si llevara una carga invisible. Le tomé la mano y le sonreí. «Hoy te preparé caldo de pollo, tu favorito». Camila asintió, pero sus ojos seguían tristes, como si su pequeño mundo se estuviera derrumbando. Al llegar a mi casita en la colonia del Valle, me metí a la cocina y preparé con mis propias manos el caldo de pollo que Camila siempre me pedía cuando se quedaba conmigo. El aroma del caldo mezclado con cilantro fresco llenó la cocina de calidez, pero mi alma seguía fría. Le serví un plato a Camila, me senté frente a ella y traté de animar el ambiente contándole historias de mi juventud, de cuando su abuelo y yo hacíamos tamales juntos. Pero Camila apenas probó un par de cucharadas, dejó la cuchara y me miró con sus ojos grandes y redondos, susurrando: «Abue, yo nunca vi que mi papá le pegara a mi mamá, pero en la escuela todos dicen que mi papá es malo». Sus palabras fueron como una navaja en mi corazón. Me levanté, rodeé la mesa y abracé a Camila, acariciando su suave cabello. «Con que tú sepas cómo es tu papá, es suficiente», le dije, con una voz suave pero firme. «De los demás me encargo yo. No voy a dejar que nadie lastime a tu papá ni a ti». Camila asintió, acurrucándose contra mí, y sentí cómo temblaba su pequeño cuerpo. Quise llorar, pero me contuve, porque sabía que tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por Camila y por Ramón. Un rato después, cuando el caldo ya se había enfriado, Camila levantó la vista de repente y dijo con su vocecita: «Abue, oí a mi mamá hablar con el señor abogado. Dijo: listo, lloré como si fuera de verdad. Mañana te mando la versión editada para que la subas a internet». Me quedé paralizada. La cuchara se me cayó de la mano y golpeó la mesa con un ruido seco. Miré a Camila, tratando de mantener la calma. «¿Estás segura, mi amor?». La niña asintió, con los ojos brillantes, a punto de llorar. «También dijo que papá no podría probar nada. No entiendo nada. ¿Mis papás se pelearon, abue?». Sentí que me ahogaba. Una niña de 4 años, tan inocente y pura, teniendo que escuchar esas palabras de su propia madre. Abracé a Camila con más fuerza y le susurré: «No te preocupes, mi vida.
La abuela va a arreglar todo, tú tranquila. Esa noche, cuando Camila ya dormía profundamente en la camita de la sala, me senté sola en la cocina, bajo la luz amarilla y tenue que iluminaba mi cuaderno de piel. Las palabras de Camila resonaban en mi cabeza, como la última pieza del rompecabezas que había estado armando. De repente, viejos recuerdos volvieron a mí, pequeños detalles que había ignorado, diciéndome a mí misma que estaba pensando de más. Recordé una vez que entré de sorpresa a la cocina de la casa de Ramón y Silvia guardó su teléfono de un salto, borrando un mensaje a toda prisa. Le pregunté y ella sonrió nerviosa. Un amigo viejo molestando, no quiero que Ramón lo vea. Asentí sin darle importancia, pero ahora ese recuerdo era como una herida punzante. Luego recordé la fiesta de cumpleaños de Camila el año pasado. Mientras todos reíamos y celebrábamos, Silvia no dejaba de ver su teléfono y luego se salió al balcón a hablar por casi una hora. Cuando le pregunté, solo dijo, «Cosas del trabajo, suegra». Le creí porque quería creer que mi nuera era una buena persona. Y también recordé cuando mi vecina, la señora Matilde, me contó con preocupación que había visto a Silvia en la zona rosa con un hombre mayor, tomados de la mano. Yo lo descarté. Imposible, seguro se confundió de persona. Pero ahora, todas esas piezas encajaban perfectamente, formando un retrato completo del engaño de Silvia. Abrí mi cuaderno y, con mano temblorosa, empecé una nueva página. Camila confirma conversación de Silvia con abogado, evidencia verbal directa sobre video falso. Anoté cada detalle, cada palabra que Camila me dijo, como si escribirlo me ayudara a mantenerme firme. Sabía que no solo me enfrentaba a una traición, sino a un plan meticulosamente calculado para destruir a mi hijo. Silvia no solo engañaba a Ramón, sino que usaba a Camila, su propia hija, como una herramienta en su juego sucio. Esa idea me dio ganas de gritar, de correr a casa de Silvia y enfrentarla en ese mismo instante. Pero sabía que tenía que mantener la calma, que tenía que actuar de la manera correcta. Me levanté, tomé mi abrigo y llamé a Gael Torres, el antiguo abogado de mi esposo. Gael era un hombre astuto que había ayudado a mi marido a resolver muchos problemas legales antes de morir. Sabía que solo él tenía la experiencia para manejar esta situación. Cuando Gael contestó, su voz sonaba tan serena como siempre. «Juanita, qué milagro. ¿Qué pasa que me llamas tan tarde?» Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. «Gael, necesito verte. Tengo un problema muy grande y creo que solo tú puedes ayudarme». Se quedó en silencio un momento y luego respondió, «Claro, ven mañana a mi oficina y trae todo lo que tengas». A la mañana siguiente, salí de mi casita en la colonia del Valle con un folder grueso bajo el brazo y el corazón encogido. Tomé un taxi a la oficina de Gael Torres en la colonia Nápoles, un edificio antiguo con paredes desgastadas y una escalera de madera que rechinaba a cada paso. La oficina de Gael estaba en el 4º piso. Era pequeña pero ordenada, con una recepción diminuta y estantes repletos de expedientes. Me senté en una silla de piel vieja, sintiendo que estaba a punto de entrar en una batalla que no estaba segura de poder ganar. Pero no tenía otra opción. Por Ramón, por Camila, tenía que seguir. Gael Torres, un hombre delgado, de cabello canoso y lentes redondos, me saludó con un apretón de manos cálido, pero su mirada era penetrante. Era el antiguo abogado de mi esposo, el que nos había ayudado a ganar un complicado juicio de tierras hacía más de 10 años. Puse el folder sobre su escritorio y con manos temblorosas lo abrí. Adentro estaba todo lo que había recopilado, las fotos de Silvia entregándole dinero a Beltrán, la transcripción detallada del relato de Camila y el historial de retiros que coincidía con las notas de Silvia y el estado de cuenta de Ramón. Miré a Gael y le dije con voz ronca, «Esto es todo lo que tengo, Gael. Necesito que me ayudes a probar que Silvia está mintiendo». Gael revisó cada página, cada foto, con el rostro serio. Se ajustó los lentes y me miró. «Doña Margarita, esto es una buena base, pero sigue siendo evidencia circunstancial. Un juez, especialmente en casos de violencia doméstica, necesita algo irrefutable.
Sentí que el corazón se me encogía, como si todo mi esfuerzo no fuera suficiente. ¿Entonces qué?, pregunté casi desesperada. Gael tamborileó los dedos sobre la mesa y respondió: los reportes médicos. Si probamos que falsificó las lesiones, todo su caso se viene abajo. Sus palabras fueron un rayo de luz, pero también un nuevo desafío. Asentí, tratando de mantener la calma. ¿Y qué hacemos ahora? Gael me citó para dentro de 3 días, diciéndome que contactaría a una perito forense, la doctora Marina Cordero, que había trabajado en el servicio médico forense de la capital y era una antigua colaboradora suya. Marina sabe cómo encontrar la verdad en los expedientes más enredados, dijo Gael con confianza. Salí de la oficina y bajé las escaleras sintiendo una mezcla de fuerza y preocupación. No sabía si Marina podría ayudarnos, pero tenía que confiar. De regreso a casa, me detuve en una esquina. Saqué mi cuaderno de piel y escribí una lista detallada de los días en que Silvia había faltado a casa, las veces que había dicho que iba al doctor o a una junta. Quería asegurarme de que Marina tuviera toda la información necesaria. Esa noche, cené con Ramón y Camila en mi casa. Preparé enchiladas verdes, el platillo favorito de ambos. Camila se sentó a mi lado, parloteando sobre la escuela, pero noté que sus ojos aún reflejaban una sombra de tristeza. Ramón estaba más callado de lo normal, con los ojos todavía rojos por el estrés de los últimos días. Después de que Camila se fue a jugar a la sala, me quedé con Ramón y le conté sobre mi reunión con Gael y el plan con Marina. Ya conseguí un abogado, le dije en voz baja. Vamos a aclarar todo esto, hijo. Ramón asintió levemente y me miró con arrepentimiento. No entiendo cómo no me di cuenta antes, pero ahora lo que tú digas, mamá, lo hago. Las palabras de Ramón me reconfortaron, pero también me dolieron. Le tomé la mano y le dije con firmeza: solo necesito que seas fuerte. Y por nada del mundo le llames a Silvia, ¿entendiste? Ella ya se fue de la casa, no tenemos por qué contactar a una traidora. Ramón asintió, con una mirada decidida, aunque sabía que por dentro seguía hecho un lío. Miré a mi hijo, pensando en cuando era un niño, y lo abrazaba cada vez que se caía. Ahora no podía quitarle el dolor, pero haría todo lo posible por protegerlo. Al día siguiente, Gael y yo nos reunimos con Marina Cordero en un pequeño laboratorio dentro de un antiguo complejo médico de la ciudad. Marina era una mujer de unos 40 y tantos años, de cabello corto, con una bata blanca impecable, una mirada aguda, pero una voz suave. Recibió todo el expediente que el lado de Silvia había presentado en el juzgado, incluyendo los informes médicos de las lesiones que, según ella, Ramón le había causado. Marina revisó cada página, tomando notas rápidas en un cuaderno, y luego levantó la vista y me preguntó: ¿tiene más información sobre los días en que ella fue al hospital? Le entregué la lista que había escrito, junto con la foto de Silvia y Beltrán en el aeropuerto. Marina la examinó con atención y señaló un detalle. En el expediente, ella adjunta una foto con una venda en la mano derecha, pero en esta foto del aeropuerto, la que tiene vendada es la mano izquierda. El corazón me dio un vuelco. Un pequeño detalle, pero era como una grieta en el muro de mentiras de Silvia. Marina continuó: voy a revisar los metadatos de estas fotos y a solicitar los registros de ingreso del Hospital Santa Rosa, donde ella afirma que fue atendida. Si hay alguna inconsistencia en la firma del médico o en los horarios, tendremos nuestra prueba. Prometió tener resultados preliminares en 2 días y sentí una chispa de esperanza. Miré a Marina, conteniendo la emoción. Gracias, doctora. Solo quiero que la verdad salga a la luz, por mi hijo y por mi nieta. Pasaron 2 días desde la reunión con Marina y cada segundo fue una prueba para mi paciencia. Estaba en mi casita de la Colonia del Valle, con una taza de café frío en las manos, mirando fijamente mi cuaderno de piel, donde había documentado cada detalle de las mentiras de Silvia. Cuando sonó el teléfono, di un brinco y casi tiro la taza. Era Gael. Su voz era grave, pero decidida. Doña Margarita, Marina tiene los resultados. Venga mañana a su laboratorio, por favor. Asentí, aunque él no podía verme, y respondí: ahí estaré. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama pensando en Ramón,
en Camila y en todo lo que estaba por venir. Sabía que esta reunión podría ser decisiva, pero también tenía miedo de que la verdad no fuera suficiente para derrotar las mentiras de Silvia. A la mañana siguiente llegué al laboratorio de Marina en el viejo complejo médico, que aún conservaba ese olor a desinfectante tan característico de los hospitales. La oficina de Marina era pequeña y ordenada, con un pizarrón blanco en una esquina lleno de diagramas, flechas y notas. Gael ya estaba ahí, sentado en un rincón con un vaso de café, su mirada tan aguda como siempre. Marina se paró frente al pizarrón, con su bata blanca impecable y su cabello corto, y comenzó a exponer. Su voz era tranquila pero firme. Revisé a fondo el expediente médico que presentó el lado de Silvia, y encontré varios problemas graves. Señaló una foto en el pizarrón, la imagen de Silvia con el brazo vendado que supuestamente era una lesión causada por Ramón. Primero, los metadatos de esta foto indican que fue tomada a las 9:12 de la mañana, con luz de día, pero el informe médico dice que ella acudió a urgencias a las 10:45 de la noche. Claramente, algo no cuadra. Sentí que el corazón se me aceleraba, como si hubiéramos encontrado una gran grieta. Marina continuó. Segundo, contacté al Hospital Santa Rosa. Las cámaras de seguridad no registraron a Silvia entrando al área de traumatología ese día, según sus bitácoras. Hizo una pausa, me miró y añadió. Y lo más importante, el médico que firma el informe, el doctor Ruiz, se jubiló 6 meses antes de la fecha que aparece en el documento. Me quedé sentada, aferrándome a los brazos de la silla, tratando de contener la emoción. Cada palabra de Marina era un martillazo que demolía el muro de mentiras de Silvia. Señaló otro análisis en el pizarrón. El moretón de la foto no fue causado por un impacto directo, como un golpe. Parece más bien creado por presión prolongada o un roce constante, el tipo de lesión que solemos ver en personas que se autoinfligen heridas. Marina me miró directamente y bajó la voz. Esto es evidencia clara de falsificación de documentos médicos. Gael asintió y por primera vez lo vi sonreír, aunque fuera de lado. Con esto es suficiente, dijo con voz segura. Presentaré este análisis al juez de inmediato y solicitaré que se reabra la investigación. Miré a Gael y luego a Marina, sintiendo que me quitaba un peso enorme de encima. Pero al mismo tiempo sentí un fuego arder dentro de mí, no de rabia, sino de determinación. Había llegado demasiado lejos para detenerme, y ahora la verdad estaba de mi lado. Al salir del laboratorio, Marina me detuvo y me susurró. Doña Margarita, gracias por no quedarse callada. Muchas madres prefieren dar un paso atrás, pero usted no. Sus palabras me conmovieron. Le apreté la mano suavemente, conteniendo las lágrimas. No lo hago solo por mí, lo hago por mi hijo y por mi nieta. Marina asintió, con una mirada llena de empatía, y supe que entendía por lo que estaba pasando. De camino a la oficina de Gael, nos pusimos a preparar el expediente. Gael llamó a la secretaria del juzgado para pedir una cita y presentar las nuevas pruebas. En su pequeña oficina, Gael y yo nos sentamos uno frente al otro, imprimiendo cada página del análisis de Marina, revisando cada detalle para asegurarnos de que nuestra presentación fuera sólida, sin fisuras. Gael incluso contactó a un editor de video profesional que nos ayudaría a crear un montaje con todas las imágenes y pruebas para proyectarlo en el tribunal. Tenemos que dejar todo muy claro, que el juez no tenga ni una sola duda, dijo Gael, con los ojos llenos de determinación. Al llegar a casa, llamé a Ramón. Cuando entró, vi que su rostro seguía demacrado, pero su mirada ya no era tan sombría. Le conté todo lo que Marina había descubierto. Mi voz temblaba de la emoción. Prepárate, hijo. La próxima audiencia será donde tú y yo recuperemos nuestro honor. Ramón no dijo nada, solo se acercó y me apretó la mano con fuerza. Ese gesto lo dijo todo. Su arrepentimiento, su confianza y su decisión. Miré a mi hijo, con el corazón cálido pero adolorido. Sabía que esta batalla no era solo para demostrar la verdad, sino también para sanar las heridas que Silvia había causado. Esa noche me miré en el espejo del baño. 60 años, arrugas, manchas en la piel
y unos ojos que habían visto demasiado dolor. Pero también vi a una mujer que no se rendía. Me dije a mí misma, la próxima vez que vaya al juzgado quiero verme diferente. A la mañana siguiente, fui a la estética de la esquina. Pedí que me cortaran el cabello, que ya estaba casi todo canoso, y que me lo tiñeran de negro, por primera vez en 20 años. Cuando me vi en el espejo, vi a una nueva Juanita, no solo una madre, sino una guerrera. Me sonreí, sintiendo que había recuperado una parte de mi fuerza perdida. Una semana después de la reunión con Marina, me encontraba frente al juzgado civil número 5 de la alcaldía Cuauhtémoc, con el corazón pesado, pero lleno de determinación. Ese día lloviznaba, y las gotas caían sobre el abrigo gris oscuro que había elegido. Llevaba el cabello recogido en un chongo. Mi nuevo pelo negro era un recordatorio de que ya no era la madre que solo sabía sufrir en silencio. Ramón estaba a mi lado, con un traje color carbón y una corbata rojo oscuro, el color que mi esposo solía elegir cuando iba a un juicio. Miré a mi hijo y vi que su mirada era firme, pero también ansiosa. Le tomé la mano y la apreté suavemente. «Hoy es nuestro día, hijo». Él asintió sin decir nada, pero la forma en que me devolvió el apretón lo dijo todo. Entramos a la sala del tribunal. El ambiente era frío y solemne. Había más gente de la que esperaba, caras desconocidas, algunos amigos de Silvia y 2 personas que se presentaron como testigos, sentados en el lado opuesto. Silvia entró, con un vestido beige claro y una mascada de seda, una mano todavía vendada y cojeando ligeramente, como para enfatizar su papel de víctima. La miré, ya sin rabia, solo con una profunda tristeza. Beltrán entró detrás de ella, con un viejo portafolio de piel y una expresión seria, pero pude ver la tensión en sus ojos. Me senté en la fila de atrás, junto a Ramiro, quien me había ayudado en silencio desde el principio. Me dio una palmada en el hombro y susurró: «Tranquila, Juanita, hoy la verdad hablará». La jueza Roberta Salgado, una mujer de más de 50 años, entró con aire severo. Golpeó el mazo y la audiencia comenzó. El lado de Silvia presentó primero. Beltrán, como su abogado, se puso de pie y con voz grave y emotiva, acusó a Ramón de ser un hombre iracundo, violento, que había amenazado la vida de su esposa e hija y ocultado su violencia por años. Cada palabra era una puñalada, pero me mantuve tranquila, aferrada al borde de mi asiento. Silvia se levantó, secándose las lágrimas con un pañuelo, y dijo con voz temblorosa: «No quería sacar los trapos sucios al sol, pero por mi hija no puedo seguir callada». Su actuación era perfecta, tanto que vi a algunas personas en la sala negar con la cabeza, compadecidas, pero yo sabía que todo era un teatro. Gael, a mi lado, tomaba notas con calma, sin interrumpir. Esperó su turno y luego se levantó, conectando su laptop a la pantalla grande de la sala. Su voz era serena pero afilada. «Su señoría, tenemos pruebas que demuestran que las acusaciones de la demandante son falsas». Y comenzó a exponer paso a paso cada pieza que habíamos reunido con tanto esfuerzo. Primero, el video de las fotos de Ramiro mostrando a Silvia entregándole dinero a Beltrán. Luego, los estados de cuenta, que coincidían exactamente con los retiros anotados en el cuaderno de Silvia. Después, el análisis forense de Marina, la foto de la lesión que no cuadraba con la hora, el Hospital Santa Rosa sin registro de su visita, y el médico que firmaba el informe, jubilado desde hacía meses. Finalmente, Gael señaló que las cámaras de seguridad del hospital no mostraban a Silvia el día que ella había declarado. La sala comenzó a murmurar. Escuché cuchicheos, vi miradas cruzadas entre los asistentes. Algunos amigos de Silvia parecían nerviosos y se hablaban en voz baja. Pero Gael no había terminado. Pidió llamar a Camila como testigo. Cuando mi nieta subió al estrado, sentí que el corazón se me encogía. Camila, tan pequeña, con el vestido azul que yo le había elegido, parada frente a toda esa gente. Su voz sonó clara y firme. «Mi papá nunca le ha pegado a mi mamá. Mi mamá dijo que iba a llorar en el juzgado para que corrieran a mi papá de la casa». La oí decírselo al señor abogado por teléfono. Las palabras de Camila
fueron como un viento helado que silenció la sala. La miré, sintiendo orgullo y dolor al mismo tiempo, porque una niña de 4 años tenía que estar ahí, defendiendo a su padre. Silvia se levantó de un salto con voz chillona. «Los niños no saben lo que dicen, no pueden ser testigos. Está inventando». Pero la jueza Roberta pidió orden con una mirada gélida. Gael continuó con calma y presentó la última prueba. El video que yo había grabado en el aeropuerto, la escena de Silvia y Beltrán, tan cercanos, ella arreglándole el cuello de la camisa, susurrándole al oído y riendo. La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Silvia se puso pálido como el papel, sus manos temblaban, y Beltrán bajó la cabeza sin atreverse a mirar a nadie. Yo me quedé ahí, sintiendo que el mundo se detenía, que cada latido de mi corazón sonaba más fuerte que nunca. La jueza Roberta miró a toda la sala, guardó silencio unos segundos y golpeó el mazo. Su voz resonó, clara y definitiva. El tribunal concluye que la evidencia de la demandante ha sido fabricada, con indicios de colusión y falsificación de documentos. El caso se turna al Ministerio Público para una investigación penal. El sonido del mazo fue como la nota final de una sinfonía y retumbó en mi cabeza. Silvia se derrumbó, cayendo sobre su silla mientras una de sus amigas corría a abrazarla. Lloraba, pero yo sabía que no eran las lágrimas de una víctima, sino las de alguien que había sido descubierta. Me quedé quieta, sin celebrar, sin sentirme victoriosa. Solo miré la luz que entraba por la ventana del juzgado, tan brillante como si marcara un nuevo comienzo en mi vida. Días después del juicio, estaba sentada en mi casita de la colonia del Valle, abrazando una taza de café caliente, escuchando el canto de los gorriones en el patio. La noticia del caso se había esparcido por todas partes, desde las redes sociales hasta los periódicos locales. Esposa inventa abuso doméstico. Es descubierta por peritaje forense y cámaras de seguridad, decía el titular de un artículo. Leí algunos comentarios en línea, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Silvia y Beltrán habían sido detenidos para ser investigados por fraude, falsificación de documentos y difamación. Se había hecho justicia, pero no me sentía triunfante. En su lugar, solo sentía una profunda tristeza por la familia que una vez creí perfecta y que ahora no era más que pedazos rotos. Decidí ir a recoger a Camila a la escuela, como de costumbre. Ese día, el cielo de la Ciudad de México estaba despejado y el sol brillaba con fuerza sobre las copas de los árboles. Cuando Camila salió por la reja, vi que la sonrisa había vuelto a su rostro. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, gritando de alegría. «Abue, mis amigos ya le creen a mi papá, ya nadie dice que es malo». Sus palabras fueron como una brisa fresca que calmó mi corazón. Le acaricié la cabeza y le sonreí. «Qué bueno, mi amor. ¿Ahora vamos a casa por un flan?» Camila asintió repetidamente y me jaló de la mano, como si toda la tristeza se hubiera desvanecido. Pero yo sabía que las heridas que Silvia había dejado tardarían en sanar, no solo para Camila, sino también para Ramón. Me quedé unos días en casa de Ramón. Quería estar cerca para ayudar a mi hijo y a mi nieta a superar estos momentos difíciles. Limpié la cocina, quité el polvo de los estantes, ordené la ropa de Camila y volví a colgar la vieja foto familiar en la sala, la misma que Silvia había guardado en un cajón. En la foto, Ramón abraza a Camila y yo estoy a su lado, sonriendo. Silvia también aparece, pero ahora mi mirada solo se enfocaba en las personas que amo. Me paré frente a la foto, toqué suavemente el cristal y pensé para mis adentros, lo superamos y seguiremos adelante. Una mañana, mientras estaba sentada en el comedor, Ramón entró con una taza de café humeante. La puso frente a mí, se sentó y sacó en silencio de su bolsillo un viejo pañuelo, el mismo que mi esposo, su padre, había guardado consigo durante sus últimos años. «Eres increíble, mamá», dijo Ramón, con la voz grave pero llena de emoción. «Gracias a ti, nuestra familia no se vino abajo». Miré a mi hijo, vi sus ojos enrojecidos, pero no por el dolor, sino por la gratitud. Le tomé la mano y le dije suavemente: «Solo hice lo que una madre tiene que hacer. Tú y Camila son todo para mí».
Al día siguiente, decidí volver a mi casa. Antes de irme, Ramón y Camila vinieron a despedirme con un ramo de tulipanes morados, mis flores favoritas desde que era joven. «Para la mujer más fuerte que conozco», dijo Ramón, entregándome el ramo. Sonreí y lo acepté, sintiendo una calidez en el corazón. Nos sentamos en el patio trasero, bajo la sombra de un árbol, y compartimos un panqué caliente que había horneado esa mañana. Camila reía, contándome de un gato que había visto en la escuela, mientras Ramón la miraba en silencio, con los ojos llenos de amor. En ese momento, sentí una paz inmensa, como si todo el dolor pasado no hubiera sido más que un mal sueño. Esa tarde, sentada sola en mi sala, abrí un cuaderno nuevo. El viejo cuaderno de piel estaba lleno de notas sobre Silvia, sobre los días en que luché para proteger a mi familia. Ahora quería empezar un nuevo capítulo. Tomé una pluma y escribí la primera línea. Pueden pensar que soy una vieja, una anticuada, pero fue esa vieja la que salvó a toda una familia. Sonreí, cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. No necesitaba escribir más, porque esta historia, lo sabía, ya tenía el final que merecía. Salí al patio y vi a Camila corriendo y jugando con los niños de los vecinos. Su risa resonaba, cristalina. Ramón estaba sentado en el porche, leyendo el periódico, y de vez en cuando levantaba la vista para ver a su hija, con una mirada llena de orgullo. El viento sopló, fresco, y acarició mi nuevo corte de pelo. Me quedé ahí, respirando hondo, sintiendo un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Pensé en los días pasados, en las noches sin dormir, en los momentos de angustia y en todas las veces que creí que me derrumbaría. Pero no me rendí, y ahora estaba aquí, con mi familia, con el amor y la confianza restaurados. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.